antes de entrar en la escritura, déjeme dar una introducción rápidamente, porque hoy hay una linda exposición, amados, en la porción que nos corresponde del libro de los Hechos. La exposición es la número 87. Ya va para casi 3 años, o ya son 3 años, yo creo, que estamos mirando el libro de los Hechos, retomando nuestra identidad pentecostal, nuestra identidad en la llenura del Espíritu Santo, con el único propósito no solamente de retomar la esencia, la teología, pero también el propósito. Y el propósito, amados, siempre ha sido el mismo: que nosotros cumplamos la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Llevar este evangelio hasta el último rincón de la tierra, que toda persona pueda recibir a Cristo Jesús, que toda persona tenga acceso a escuchar la palabra de Dios, el evangelio, las buenas noticias de Cristo Jesús. Y en esta hora vamos a estar, en este momento vamos a estar hablando, hermanos, sobre los orígenes de la iglesia de Filipo. ¿Cómo comenzó la iglesia de Filipo? Ahora, para mí, la carta a los filipenses, para mí, es una de las más sublimes, más hermosas, más bellas. Es una carta muy amorosa por parte de Pablo hacia la iglesia de Filipenses, amados, porque es una iglesia que vale la pena seguir sus pasos. Y en mi pequeña evaluación, no quisiera ser muy similar a la iglesia, por ejemplo, de Corinto, que era una iglesia llena de los dones, muy carismática, pero con muchos problemas internos, y tenía muchos conflictos y muchos pecados escondidos adentro de la misma iglesia. En cambio, la iglesia de Filipenses, hermanos, es una iglesia dócil, noble, trabajadora, pero sobre todo también sufrida. Una iglesia muy generosa. Entonces habría que ver sus orígenes, sus comienzos. Y vamos comenzando por dar un contexto del texto que vamos a leer. Después de haber sido evitados por el Espíritu Santo a Pablo, a Silas y a Lucas, Timoteo les acompañaba, de que ya no fueran a ciertos lugares, terminaron yendo a Macedonia por la revelación que recibió. De eso hablamos la semana pasada. La revelación que recibió en el sueño o en la visión, más no fue sueño, fue una visión de aquel hombre macedonio que decía: pasa por aquí y ayúdanos. Entonces, llegando a Macedonia, terminaron en Filipo. Ahora bien, Filipo, hermanos, hay una diferencia en algunos teólogos entre cuál era la ciudad principal en Macedonia, si era la ciudad de Tesalónica o la de Filipo. Algunos dicen que era Tesalónica, otros dicen que era Filipo. Habría que ir a consultar un poquito la historia. Sin embargo, lo que sí tenemos que ver es que Filipo era una ciudad de las principales, una ciudad muy fuerte, muy grande. Filipo, hermanos, es una ciudad establecida por Felipe II, el papá de Alejandro el Grande, para los que les gusta un poquito la historia. Entonces, ya desde su fundación, porque fue fundada a memoria de el papá de Alejandro el Grande, el conquistador, 300 años antes de Cristo, ya conllevaba una posición muy reconocida. Tanto así, hermanos, que más adelante, cuando el Imperio Romano conquista toda esa área, terminan convirtiendo a la ciudad de Filipo en una ciudad de retiro para todos los soldados romanos. Quiere decir que los grandes generales y grandes personajes del Imperio Romano terminaban retirándose o viviendo sus residencias en Filipo. Esto quiere decir que se convierte en un lugar políticamente muy céntrico, y ahí se respetaba mucho las leyes romanas.
vamos a encontrar en Filipo que no había una sinagoga, porque el lugar donde se reunían para la oración era a la orilla del río. Esto quiere decir que no había más de 10 familias judías en ese lugar. ¿Por qué decimos esto? Porque se ocupaban por lo menos 10 familias, según la tradición judía, para establecer una sinagoga. Ahora, estoy diciendo todo esto porque quiero que entre en contexto de lo que vamos a estar leyendo, amados. Entonces, Filipo sí es una ciudad principal, no hay muy grande presencia judía, pero hay de todas maneras ciertas personas con temor de Dios, y tenemos ahí algunas personas que se habían no convertido, pero simpatizaban con el Dios de los hebreos, como hemos encontrado varios personajes en la Biblia que no eran judíos, pero que de alguna manera eran tocados por el Dios de los hebreos. Ahí, entendiendo este contexto, vamos a la lectura. Hechos capítulo 16, versículo 11 al 15. Y ahorita me va a entender por qué estamos hablando tanto, por qué estamos acomodando tanto la historia aquí. Versículo 11 de Hechos 16, 11. Zarpando pues de Troas, venimos rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Pongamos la atención ahí. Y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos, mire aquí, a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, mire esto, y el Señor, ¿qué dice su Biblia? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue, ¿qué dice su Biblia? Bautizada, y su familia, vámonos, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Oiga, hay dos teorías del origen de la iglesia de Filipo. Una es la casa del carcelero, que después vamos a hablar de él, que se convirtió él con toda su... Muy bien. Y tenemos a Lidia, una mujer, hermanos, muy reconocida. Déjenle explico por qué esta mujer era muy reconocida y de alto rango. Primeramente, esta mujer, hermanos, no es judía. Y a pesar de no ser judía, simpatizaba o participaba o tenía una media conversión al judaísmo. Recuerde que el judaísmo era muy estricto con los gentiles, y aparte era mujer. No había mucho que ella pudiese penetrar o entrar o participar. Entonces, aunque iban a las oraciones, porque no había sinagoga en un lugar específico que se había establecido para que el día de reposo se hiciese un culto a Dios, amados del Señor, no parece que había presencia de los varones judíos. El varón judío es muy difícil que se conviva con unos gentiles, y menos con las mujeres. Sin embargo, hermanos, Dios tenía un plan bien especial. Esta mujer, amados, dice que tenía un negocio de púrpura. La púrpura era única y exclusivamente, hermanos, para aquellas personas que tenían un lugar muy, pero muy de alto rango en la política, en lo militar, o aún en que una que otra religión, algunos sacerdotes de las diferentes creencias que había en aquel tiempo. El caso es que los estudiosos dicen que esta mujer era una mujer de negocios, que era una mujer muy próspera y que tenía contactos con todo el sistema cultural y político
de alto rango en todo lo que era el Imperio Romano. Ahora, Lidia se vuelve una persona muy especial, porque cuando llega Pablo, obviamente al no encontrar sinagoga, se va a donde se reúnen el pueblo para adorar a Dios a su manera, en su tiempo, bajo el régimen judaizante, por así decirlo. Cuando comienzan a hablarles, les hablan a las mujeres y Dios toca el corazón de esta mujer. Ahora, aquí es donde vamos a ver. Dios toca el corazón de esta mujer y se convierte a Cristo. Se entrega a Cristo Jesús. Al entregarse a Cristo Jesús, amados, ella impulsa a toda su familia a que reconozcan a Cristo también como único suficiente Salvador. No solamente dicen los estudiosos que fue su casa, o sea, pudo haber sido su esposo, a lo mejor era viuda, no sabemos. El punto es que cuando dice su familia inmediata, pero regularmente una persona de ese calibre, de ese estatus, siempre tenía a sus siervos, sus trabajadores, sus obreros, siempre los mantenía en su entorno. Vivían debajo de su casa, o ella era dueña de una casa grande donde tenía sus propios negocios, donde hacía su trabajo, y ahí tenía mucha gente. Toda esa gente vino a convertirse al evangelio de Cristo Jesús. Ahora, ¿todo por qué? Por una mujer. Yo quiero que entienda esto. Esto es muy importante. Amados del Señor, Dios usó a Lidia para establecer una de las más hermosas y bellas iglesias de su tiempo. Cuando lees Filipenses, vas a encontrar, hermano, una carta muy pastoral, muy bella, muy hermosa, muy amorosa, muy paciente, muy pasiva, porque comenzó, hermanos, tuvo sus principios, no bajo la turbulencia del legalismo judaizante de su tiempo, de esas exigencias y demandas masculinas, religiosas, pero de un toque femenino. Siguen aquí. La mujer, fíjese bien, toma un papel muy importante en la influencia del evangelio. Hay un fuerte movimiento que condena literalmente que la mujer hable o dirija o predique o enseñe, porque toman versículos como la reprensión que hace a Corinto el apóstol Pablo. No permito que la mujer, ¿verdad? Cállese, ¿verdad? Díganme, y eso quisieran decir muchos varones, cállese. Es que habla mucho, ¿verdad? Pero habría que entender todo lo que la Biblia dice, todo lo que la Biblia enseña. Lo que Pablo está enseñando es un orden establecido. El orden establecido es que Cristo es la cabeza. La cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el varón. Entonces hay una jerarquía establecida espiritualmente, de donde viene la autoridad divina. Dios, Cristo, el hombre, la mujer. ¿Estamos entendiendo? ¿Y eso para qué es? Para que haya un orden. Pero eso no va a quitarle el lugar y la posición a la mujer para ser usada por Dios. Hay un orden, sí, pero eso no va a quitar, amados del Señor, que una mujer pueda hacer y establecer, hermano, una obra tan maravillosa como la que se estableció en Filipo. Lo mismo que hablé el domingo en la noche, lo que estuvieron en la Santa Cena, amados del Señor. Hablamos de la mujer samaritana. Hermanos, sí, mujer despreciada por los hombres, sí, de mala reputación, sí, samaritana para acabarla, ni judía era la pobre. Y aún así, Dios la usó. Todo Samaria vino a los pies de Cristo por una mujer. Por una mujer, amados del Señor. Entonces, hay veces que yo escucho unas críticas, unos señalamientos
no me, como que agarran el texto y se encierran en ese texto sin entender todo el concepto bíblico, sin entender el orden divino. El varón sigue siendo cabeza. Digan amén, varones. A ver, ¿quién manda en la casa? Pues usted, varón, digan amén. Entonces, miren, amados, la influencia espiritual de Lidia, una mujer que ya tenía un carácter, porque para poder sobresalir en los negocios de aquel tiempo, siendo mujer, tenía que tener carácter, tenía que ser una mujer recia. ¿Aló? Tenía que ser una mujer, hermanos, con iniciativa, con visión, con propósito. Una mujer luchadora, trabajadora. No creemos que haya sido muy joven, porque ya para estar en ese estatus había ella trabajado mucho en su vida para poder alcanzar. No sabemos si fue herencia, no sabemos. El punto es que para tener ese estatus de la púrpura en ese tiempo tendrías que leer un poquito de la historia de la púrpura, del lino de aquel tiempo, del camino de la seda. Todo eso está combinado en Asia. Cómo opera, cómo funciona a través de la historia, y ha sido la base del comercio. Las telas. Por eso hasta la fecha todavía vas a esas áreas y todavía ese es el comercio, la vestidura. Entonces, esa mujer, para mantener ese lugar, tenía que haber sido recia, trabajadora, esforzada, inteligente, habilidosa, pero con un corazón sensible para oír a Dios. Porque antes que llegara Pablo, ya entendía que el Dios de los judíos era el Dios de los cielos. O sea que ya tenía un antecedente de su fe, de su convicción, pero algo le faltaba. El etíope, ¿se recuerda de Felipe? Los que leen la Biblia, los que no me van a entender, pero ¿se acuerda del etíope? Alguien dice que era prosélito. Yo personalmente, no soy teólogo, pero yo personalmente creo que no era prosélito. Era participante del simpatizante del judaísmo. Y quería entender y saber más. Y leía Isaías y no lo entendía. Yo miro a Lidia de la misma manera. Leía, escuchaba, quería, deseaba al Dios. Tenía hambre, sed de él. Oh, pero el día que llegó Pablo y le habló del evangelio, el Cristo revelando al Dios de los israelitas, hermano, el verdadero Dios de los cielos, aquella mujer se convierte, se entrega totalmente. Ahora, ¿por qué decimos esto? Mire lo interesante de este punto, porque cuando los lleva a la casa, le dice: si soy digna. ¿Cómo dice? Deje mejor lo busco. Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. ¿Por qué? Porque no se podía acercar, entendían el contexto cultural judaizante. No podían estos hombres judíos, excepto Lucas que les acompañaba, entrar a la casa de una mujer y gentil. Por eso es que cuando lees el texto tienes que ponerle cuidado a lo que dice, por qué lo dice. Si ustedes juzgan que yo amo a Dios, soy fiel a Dios, vengan a mi casa, quédense aquí. Y dice que ¿quién le puede decir uno que no a una mujer de ese carácter, de esa imposición? Porque lo mismo hay para lo negativo. No era así Jezabel, no, la esposa de Acab, ¿cómo se llamaba? La loca aquella. Jezabel, gracias. Impositora, ¿no? Manda más. Era la que llevaba la autoridad y trajo oscuridad al pueblo de Dios y trajo malicia.
puede ser para mal o para bien. Esta mujer fue para bien porque se convierte en el núcleo de la naciente iglesia de Filipo. El poder de una mujer. Aleluya. Cuando se convierte a Cristo, cuando ama a Dios, cuando determina que la familia tiene que servir a Dios, cuando toma su lugar en la posición que Dios le ha otorgado. Si me consideran fiel, vengan a mi casa. Y los obligó a entrar. Y ahí nació la iglesia de Filipo, hermano. Después hablaremos de la iglesia del carcelero, ¿verdad? Que ese es otro que tendríamos que comparar. Pero ¿hasta dónde llega la iglesia de Filipo? Gracias a Dios que no tuvo mucha influencia judaizante. Entraron con limpieza en el evangelio. Se entregaron a Cristo todos. Se levanta una iglesia preciosa, hermosa, maravillosa. Y pudiésemos leer y tomarnos lo que queda del servicio para leer todo Filipenses, que son cuatro capítulos nada más, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo ahí. Usted lo va a leer en su casa. Pero vamos a leer del Filipenses 4, 14 al 20 para entender qué tipo de iglesia naciente, cómo se determina la forma de Lidia siendo el núcleo, siendo la base, cómo le da carácter a la iglesia, cómo la iglesia aprende de una mujer que amaba a Dios. Mujer, ama a Dios, sirve al Señor, sé fiel, que Dios te va a bendecir. Si el viejo no quiere, déjalo que se quede, tú vente a la casa de Dios. Déjalo que se pierda, que se vaya al infierno si no quiere. Además ya no lo aguantas aquí, ¿para qué lo vas a aguantar al cielo? Amén. No se crea, ore por él. Sí. Ya me salí del... Eso es para que despierte nomás. Filipenses capítulo 4 versículo 14, ¿sí? Miren lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe parte a la iglesia de Filipo. Recuerde, si esa mujer fue núcleo, fue base, fue columna, fue fundadora, en la fundación se establecen sistemas, métodos, características, formatos, estilos, porque así como se comienza, así se construye. Si lo comienzas mal, vas a terminar mal. Si lo comienzas bien, vas a terminar bien. Entonces dice, versículo 14 de Filipenses 4. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, aquí viene, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Me detengo aquí. Había varias iglesias en el área. Estamos hablando que en Macedonia estaba Filipo, estaba Berea, estaba Tesalónica, estaba Apolonia, estaba Anfípolis. Y varios hombres de Dios salieron de ahí, hombres tremendos, hermano, de Macedonia, como fueron Gallo, que Pablo lo menciona, o Segundo, o Aristarco, que también es mencionado por el apóstol Pablo. Hay otro que se llamaba Sópater. Personajes que de ahí de Macedonia, hacia el sur está Acaya, en Acaya está Corinto. Nomás para que se vaya ubicando. Esto es lo que hoy tenemos Grecia, para que me entienda más o menos cuál es el lugar geográfico. Ahora bien, tal vez porque fue la primera iglesia de esta área, hermanos, de Macedonia. Pero esta iglesia se preocupó por Pablo, que lo seguían. Ahora, ¿cómo lo seguían? Yo me pregunto, si no había Facebook, ni email, ¿aló? Ni Instagram, ni tampoco había teléfonos, menos celulares,
no había telegramas. ¿Cómo es que se preocupaban cuando él caminaba y andaba y sabían si estaba en persecución, en tribulación o angustia? Ese es el corazón que tiene una iglesia, que aunque no tenga la capacidad ni tenga con qué hacerlo, lo hace. Porque el querer hacerlo, uno lo hace. No me vengas a mí con que no puedo y no tengo, es que no quieres hacerlo. Y punto. Ahora sí los estoy regañando. Porque de poderse hacer, sí se puede hacer. Pero no quiero hacerlo, que es diferente. Y las iglesias de alrededor no se preocuparon por él. Cada vez que había una persecución, cada vez que lo encarcelaban, cada vez que había una escasez económica, aparecía la iglesia de Filipo. ¿Aló? Es que siempre somos latinos, somos pequeños, no tenemos, no hay con qué, no hay fuerza, no hay economía. Siempre va a haber una excusa. Amados, desde que se inventaron las excusas se acabaron los tarugos. Digan amén. Santo Dios. Pero es que es una realidad, amados. Estamos en los últimos tiempos. La iglesia debe de esforzarse. Esa era la iglesia de Filipo, esforzada, trabajadora. Hermano, fue perseguida, fue maltratada esa iglesia, fue puesta en estrechez, en escasez. Les fueron quitados sus propiedades, la gente sufrió por causa del evangelio, pero aún así no abandonaron. Déjenle explico por qué. Porque si siguen leyendo, dice la escritura, leíamos el 15, ¿no? Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ve al 16, pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. 17, véalo. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Amén. Ahí le va, 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados del Señor, si hay algo que yo quiero que esta iglesia sea como la iglesia de Filipo. Así, hermanos. Bien, una iglesia diligente, sabia, cuidadosa, bien administrada, con todos los talentos funcionales, con todos los dones funcionales, con la obra de Dios caminando, predicando a Cristo, uniéndonos a aquellos que están sirviendo al Señor en otros lugares y hacer la obra de Cristo Jesús. Pero ¿saben qué? ¿Dónde nace Filipo? En el corazón de una mujer. Aleluya. Una mujer recia, trabajadora, esforzada, una mujer sobresaliente, una mujer, hermanos, que le creyó a Dios, una mujer que se entregó de todo su corazón, una mujer que abrió las puertas de su casa. Aleluya. Y la Biblia dice que cuando abres las puertas de tu casa, aún sin darte cuenta, hospedarás ángeles. Y cuando él escribe, Pablo dice: mi Dios que está en los cielos les va a compensar, los va a bendecir, los va a prosperar. Él va a suplir todas sus necesidades y Él va a cuidar de vosotros. Seamos diligentes, trabajadores y esforzados como esta iglesia, amados. Nacimos en el corazón de las misiones. Amén, santos. Siento como que hay tensión de lucha. Que Dios nos use poderosamente. Voy a pedir que se pongan de pie conmigo. Había más.